Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los problemas de selectividad de la asignatura de física. En este caso, si recordáis, estábamos con la convocatoria extraordinaria del 2023 en la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente, vamos a hacer el ejercicio número 2. Antes de comenzar, me gusta recordaros, como siempre, que tenemos a vuestro servicio nuestras clases particulares para todos aquellos que necesitéis una atención más personalizada para resolver cualquier duda respecto a esta parte de la materia o a cualquier otra. Así que para todos aquellos que podéis estar interesados, os vamos a dejar el correo en la descripción donde podréis contactar con nosotros. Una vez dicho esto, vamos a comenzar el ejercicio número 2, que lo tenemos aquí debajo. Nos dicen, Europa es uno de los satélites más grandes de Júpiter, con una masa de 4,8 por 10 a la 22 kilos y un radio de 1561 kilómetros. Copiamos primero los datos, masa 4,8 por 10 a la 22. Nos dicen que la masa, en este caso, 4,8 por 10 a la 22 kilos y nos dan un radio, concretamente, de 1561 kilómetros. 1561 kilómetros, que si lo ponemos en metros, por el sistema internacional sería 1,561 por 10 a la 6 metros. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Calcula la velocidad de escape en Europa. Bueno, esta pregunta, digamos que tiene una parte teórica y una parte práctica. Es verdad que nosotros podemos conocer de memoria la expresión de la velocidad de escape, pero, sinceramente, teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos de saber de manera memorística, por decirlo de alguna manera, este no es el más inteligente de aprenderse porque es bastante poco probable que nos lo pregunte. De todos modos, hay que recordar que la velocidad de escape es aquella velocidad mínima para la cual un cuerpo puede escapar de la interacción gravitatoria de un planeta, o en este caso, de un satélite. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo debería poder llegar hasta una distancia teóricamente infinita y justo cuando llegue a esa distancia infinita tener una energía cinética exactamente igual a cero. Es decir, que podríamos poder escapar teniendo una velocidad nula al final de nuestro trayecto. ¿Cómo solemos resolver este ejercicio? Pues aplicando básicamente el teorema de la conservación de la energía. Es decir, la energía mecánica total que tendrá nuestro cuerpo cuando intente salir de la órbita gravitacional, en este caso del satélite de Europa, tendrá que ser exactamente la misma que la que tendrá cuando llegue al final de su trayecto a esa distancia teóricamente infinita con esa velocidad teóricamente nula. ¿Por qué? Porque recordamos que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa y por tanto el teorema de la conservación de la energía se aplica perfectamente. Por tanto, tendríamos que la energía mecánica va a ser constante y por tanto la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial. Si determinamos la energía mecánica inicial, tendríamos que sería potencial más gravitatoria. Es decir, que en este caso sería la energía potencial que tendría un cuerpo por estar en la superficie del satélite, más la energía cinética que tendríamos en este caso por el mero hecho de girar con respecto a este caso. ¿De acuerdo? Esto sería menos g por la masa del planeta y menos g por la masa del planeta y por la masa del satélite dividido entre el radio del planeta más un medio de la masa del cuerpo por la velocidad de escape al cuadrado. Es decir, esta energía cinética no es solo la que tiene en términos gravitacionales por aquello de estar girando con respecto al planeta, sino que sería la velocidad que nosotros deberíamos imprimirle a nuestro cuerpo para que pudiese llegar a escapar. ¿Y qué ocurre? Que la energía mecánica final sería exactamente la misma, es decir, menos g por la masa del planeta y por la masa del satélite, dividido entre el radio en el infinito, más un medio de la masa por la velocidad
que tendríamos en el infinito, que acabamos de decir que esa velocidad sería nula, es decir, esa velocidad nula al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que como el radio en el infinito va a ser lo suficientemente grande como para anular la interacción gravitatoria, automáticamente este término tiende a cero. Y como teóricamente tenemos que llegar al infinito con una velocidad prácticamente cero o teóricamente cero, este término también va a ser cero. Por tanto, la energía mecánica final tendría que ser igual a cero. ¿Y con esto a qué conclusión podemos llegar? Pues llegamos a que la energía mecánica inicial tiene que ser estrictamente igual a cero. Es decir, que menos g por las masas entre el radio del planeta más un medio de la masa pequeña por la velocidad de escape al cuadrado tiene que ser igual a cero. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite automáticamente despejar de manera muy sencilla, porque ahora tendríamos que g por la masa y por la masa entre el radio tendría que ser un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado. Eliminamos las masas de tal manera que vemos que no depende la velocidad de escape de realmente el cuerpo que tengamos y por tanto la velocidad de escape sería, pasando el 2 multiplicando y aplicando una raíz, sería la raíz de 2g por la masa dividido entre el radio. De tal modo que podemos ver que la velocidad de escape solamente depende de, lógicamente, la constante gravitacional, esa no la podemos perder, la masa del planeta o del satélite en este caso y del radio del planeta o del satélite en este caso. Y si sustituimos los valores que conocemos, esto sería 2 por 6,67 exponencial menos 11 por la masa, que era 4,8 exponencial 22, y dividido entre el radio, que era 1,561 exponencial 6. A esto aplicamos una raíz cuadrada y nos daría una velocidad de escape de 2025,34 metros por segundo. Esta sería la velocidad teórica a la cual debería de poder escapar, en este caso, nuestro satélite, es decir, que podríamos nosotros escapar de nuestro satélite a través de esta velocidad. A partir de una velocidad mayor, teóricamente llegaríamos a un punto infinito con algo de velocidad y, sin embargo, con una velocidad menor no seríamos capaces de escapar totalmente de la interacción gravitatoria. Bueno, y ahora tenemos un apartado segundo, que también es un apartado teórico, en el que nos dicen, explica el concepto de campo gravitatorio y da la expresión del campo generado por una masa m a una distancia r. Bueno, ya sabemos que el campo gravitatorio no deja de ser más que la perturbación que sufren cualquier partícula que se pueda colocar a cierta distancia, en este caso r, esa perturbación gravitatoria precisamente determinada por una masa m. Es decir, sería la fuerza por unidad de masa, fuerza gravitatoria atractiva por unidad de masa, la cual sería generada precisamente por ese concepto de gravitación que conocemos, donde el campo gravitatorio se puede determinar como menos g por la masa que realiza la perturbación entre la distancia que lo separa al cuadrado y por el vector direccional que las une. Es decir, si tenemos una partícula de masa m a una distancia genérica r, es decir, esto sería una distancia r, y nosotros colocamos aquí una partícula, si este es concretamente el vector que los une, es decir, este sería el vector que nosotros conocíamos como r, la fuerza gravitacional siempre es de sentido contrario y por eso determinamos este menos, ¿de acuerdo? La fuerza gravitacional o en este caso el campo G, porque habíamos dicho que esto era una masa de prueba igual a 1, ¿de acuerdo? Por eso siempre se determina que el campo gravitatorio es la fuerza gravitacional por unidad de masa, determinada de manera proporcional a la masa que realiza esa perturbación y de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la cual estemos estudiando. ¿Habéis visto, chicos, que este ejercicio solamente tiene ese concepto importante de velocidad de escape, que es el que tenemos que estudiar de manera un poquito más especial, pero por lo demás es un ejercicio muy sencillo, tanto de plantear como de resolver? Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis,
dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.